cállate, que no nos oigan. Don Mateo Valderrama, un hombre cuya firma valía millones y cuyo nombre resonaba con fuerza en los edificios más altos de la Ciudad de México. Jamás imaginó que su destino terminaría dependiendo de la mujer que cada mañana sacudía el polvo de sus muebles sin que él siquiera la mirara a los ojos. En ese instante, escondido en un armario oscuro y estrecho, rodeado del fuerte olor a cloro y trapos viejos, el poderoso magnate temblaba de puro terror mientras escuchaba los pasos de su propio hijo, acercándose con intenciones oscuras. A su lado, Esperanza, la empleada doméstica que siempre fue tratada como parte de la decoración, le apretaba la mano con una fuerza inquebrantable, pidiéndole con la mirada que guardara un silencio absoluto para salvar su vida. La humillación de verse reducido a un rincón polvoriento era nada comparada con el dolor de descubrir que su propia sangre lo quería fuera del camino por pura codicia, convirtiendo su lujosa mansión en una jaula de oro y traición. La elegancia de las paredes de mármol contrastaba cruelmente con la desesperación de un anciano que lo tenía todo, y, de pronto, no tenía a nadie más que a la persona más humilde de su casa para protegerlo de la muerte. Esta es una historia que nos recuerda que el dinero puede comprar una casa, pero nunca la lealtad de un corazón sincero y valiente. Antes de continuar con este relato que te conmoverá profundamente, cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Queremos conocer a nuestra gran familia. El silencio en aquel armario era tan denso que Mateo podía escuchar los latidos desbocados de su propio corazón. Mientras afuera, las risas frías de su hijo Ricardo y su nuera Patricia cortaban el aire como cuchillos afilados. Ellos ya daban por hecho que el viejo Mateo no llegaría a ver el amanecer, celebrando por anticipado una herencia que aún no les pertenecía, sin sospechar que la justicia estaba escondida entre cubetas y escobas. Esperanza, con su rebozo bien puesto y una determinación que no conocía el miedo, vigilaba por la rendija de la puerta, consciente de que si los descubrían, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Afuera de la mansión, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de cristal importado, como si el cielo mismo estuviera llorando por la injusticia que se cometía en ese santuario de la opulencia mexicana. Era el inicio de una noche larga y peligrosa, donde los roles se invertirían y la verdad saldría a la luz de la manera más inesperada posible, dejando al descubierto la miseria humana de los que visten de seda. Nadie en aquella exclusiva zona de la capital mexicana podría haber adivinado que un imperio estaba a punto de desmoronarse por la valentía de una mujer que no tenía nada más que su dignidad. Pero ¿quién era realmente este hombre y por qué su propia familia deseaba verlo desaparecer de la faz de la tierra de una forma tan cruel y despiadada? La respuesta se encontraba escondida en los secretos que Esperanza había recolectado durante años, observando desde las sombras aquello que los demás preferían ignorar por conveniencia o arrogancia. Pero nadie imaginaba quién era ella realmente, ni el as que guardaba bajo la manga para hacer que los poderosos cayeran desde lo más alto. Acompáñanos a descubrir cómo la sencillez derrotó a la avaricia en una batalla que te mantendrá sin aliento hasta el último segundo de este video. La mansión de don Mateo se alzaba imponente en lo más alto de las lomas de Chapultepec, un palacio de cantera y mármol donde el silencio era el dueño absoluto, solo interrumpido por el eco de los tacones de Patricia. Dentro de esos muros, el aire siempre olía a una mezcla extraña entre perfumes franceses caros y el aroma reconfortante del atole de vainilla que Esperanza preparaba, en secreto, para el patrón. Ella, una mujer de manos fuertes y curtidas por el sol de su natal Michoacán, conocía cada rincón de esa casa mejor que sus propios dueños, moviéndose como una sombra protectora entre los muebles de diseñador. Sus ojos, cargados con la sabiduría de quien ha trabajado la tierra antes que el mármol, veían lo que nadie más quería notar en la lenta decadencia de un gigante que se sentía morir en su propia cama. Esperanza Reyes no era solo la empleada que limpiaba las cenizas de la chimenea, era el último rastro de humanidad en una casa que se había vuelto fría y distante con el paso de los años. Cada mañana, con su delantal impecable y su cabello recogido en una trenza tradicional, ella se encargaba de que don Mateo recibiera su medicina y un poco de afecto genuino, mientras los demás veían en ella
a una mujer invisible. Esperanza acumulaba en su memoria los desprecios y las miradas de superioridad que Ricardo y su esposa le lanzaban cada vez que pasaba junto a ellos. Ella sabía que su dignidad no dependía de la cantidad de lana que tuviera en el banco, sino de la honradez con la que enfrentaba cada nueva jornada de trabajo. Don Mateo Valderrama había construido su imperio desde cero, empezando con un pequeño puesto en el mercado hasta levantar los rascacielos más modernos de la ciudad. Pero ahora su cuerpo le estaba fallando. Sus manos, que alguna vez firmaron contratos de millones de pesos, ahora temblaban ligeramente mientras intentaba sostener una simple taza de café ante la mirada impaciente de su hijo Ricardo. Ricardo, con su traje italiano perfectamente entallado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, representaba todo lo que don Mateo no era: la arrogancia del que ha nacido con la cuchara de plata sin haber sudado nunca por un centavo. Él miraba a su padre no con amor, sino con la urgencia del que espera que una vieja cuenta de banco finalmente cambie de dueño. Patricia, la nuera de don Mateo, era una mujer cuya frialdad superaba incluso al hielo de las bebidas que siempre sostenía en su mano derecha mientras recorría la casa, criticando el trabajo de Esperanza. Un día, mientras Esperanza pulía con esmero los barandales de la gran escalera, Patricia dejó caer deliberadamente una costosa copa de cristal al suelo, solo para ver a la empleada arrodillarse. Con un tono de voz cargado de un veneno insoportable, ella le dijo que tuviera cuidado porque ese cristal valía más que todo el sueldo de un año de su miserable vida de sirvienta. Esperanza no respondió. Simplemente bajó la mirada y comenzó a recoger los pedazos con una calma que escondía una fuerza interna que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Ricardo se acercó en ese momento, soltando una carcajada burlona mientras observaba la escena de humillación con un descaro que hacía hervir la sangre de cualquiera que tuviera un poco de moral. Él le comentó a su esposa que no debían preocuparse, pues gente como Esperanza estaba acostumbrada a estar en el suelo, ya que ese era el único lugar que les correspondía en la jerarquía del mundo. Don Mateo, observando desde su sillón con el corazón apretado por la tristeza, intentó defender a la mujer que tanto lo cuidaba, pero su voz apenas fue un susurro que sus hijos ignoraron con crueldad. La injusticia se sentía en el aire, pesada y amarga, como un presagio de que algo muy oscuro estaba a punto de suceder bajo aquel techo lujoso. El desprecio no terminaba ahí, pues los herederos ya ni siquiera se molestaban en ocultar sus planes frente a la empleada. Convencidos de que ella era demasiado ignorante para entender los términos financieros que manejaban, se burlaban de su acento, de sus costumbres sencillas y de la fe que ella depositaba en el pequeño altar con la imagen de la Virgen que tenía en su modesto cuarto de servicio. Para ellos, Esperanza era solo una herramienta más, tan desechable como un trapo viejo cuando ya no sirve para limpiar el polvo de sus vidas vacías y egoístas, pero esa misma humildad era el escudo tras el cual Esperanza protegía al patrón, escuchando cada palabra y guardando cada secreto que los villanos soltaban sin ningún tipo de cuidado. Esa noche, mientras la lluvia arreciaba sobre la Ciudad de México, la tensión alcanzó un punto de no retorno cuando Ricardo decidió que el tiempo de espera por la fortuna de su padre se había terminado. Comedor rodeados de platería fina y velas aromáticas. El ambiente se sentía cargado de una maldad que hacía que a Esperanza se le pusiera la piel de gallina al pasar con la charola. Ella pudo ver cómo Ricardo vertía unas gotas de un frasco extraño en el vaso de agua de don Mateo, mientras Patricia le dedicaba una mirada de complicidad absoluta. Fue en ese instante de pura indignación moral cuando Esperanza comprendió que si no actuaba de inmediato, el hombre que le había dado trabajo por décadas no vería la luz de la mañana. El tiempo se estaba agotando para don Mateo, y Esperanza lo sabía con una claridad que le oprimía el pecho. Aquellas gotas que Ricardo había vertido con tanta sangre fría no eran un simple sedante, sino el inicio de un borrado mental definitivo que dejaría al anciano como una cáscara vacía, incapaz de defenderse o de reconocer su propio nombre. Cada segundo que pasaba, el veneno de la ambición corría por las venas de la casa, y la vida del patrón pendía de un hilo tan delgado como la lealtad de una mujer que no tenía poder, pero sí un corazón inmenso. El riesgo no era solo la pérdida de la memoria, sino la desaparición física de un hombre que aún tenía mucho por dar al mundo. No solo estaba en juego la vida de un hombre bueno, sino también el destino de una fortuna construida con décadas de sudor y esfuerzo en las tierras mexicanas. Si Ricardo y Patricia lograban su cometido,
Los millones de pesos que don Mateo planeaba donar para hospitales y escuelas terminarían alimentando los vicios y el lujo, desenfrenado, de dos personas que nunca habían conocido el valor del trabajo honrado. La justicia social y el legado de toda una vida estaban a punto de ser devorados por la avaricia más oscura, dejando a miles de personas sin la ayuda que tanto necesitaban. El honor de la familia Valderrama estaba siendo pisoteado por aquellos que llevaban el apellido con orgullo, pero sin una gota de vergüenza. En medio de este nido de víboras, el pequeño Diego, el nieto de don Mateo, corría un peligro que solo Esperanza podía percibir en toda su magnitud. El niño, con su mirada llena de inocencia y pureza, estaba creciendo rodeado de monstruos que no dudarían en usarlo como una pieza más en su juego de ajedrez por el poder y el dinero. Esperanza miraba al joven y sentía un nudo en la garganta al pensar que, si ella fallaba, Diego quedaría bajo la tutela de dos seres que ya habían vendido su alma al diablo por unos cuantos lingotes de oro. Salvar al abuelo significaba también rescatar el futuro de ese niño, protegiéndolo de la oscuridad moral que amenazaba con consumirlo todo en aquella mansión maldita. La urgencia era máxima, pues Esperanza había escuchado que los abogados llegarían en menos de 24 horas para certificar la supuesta incapacidad mental de don Mateo. Era una carrera contra el reloj donde cada minuto contaba, y cualquier error podría significar que el patrón fuera encerrado de por vida en una clínica psiquiátrica de donde jamás saldría con vida. El plan de los antagonistas era perfecto y estaba meticulosamente cronometrado, dejando a Esperanza sin margen de maniobra y con la presión de actuar antes de que el sol volverá a iluminar las calles de la ciudad. El drama se intensificaba con cada campanada del gran reloj de la sala, que sonaba como una sentencia de muerte para la verdad y la justicia. Con el corazón en la mano y la responsabilidad de dos vidas sobre sus hombros cansados, Esperanza comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados esperando un milagro de los santos que tanto veneraba. El destino la había puesto en ese lugar por una razón, y aunque solo fuera una humilde trabajadora, ella era la única barrera entre don Mateo y el abismo total. La tensión era casi insoportable, y el miedo intentaba paralizar sus movimientos, pero el recuerdo de la bondad del patrón le daba las fuerzas necesarias para enfrentar lo que viniera. En ese momento, las apuestas eran totales a no, o lograba sacar a Mateo de esa mansión esa misma noche, o la oscuridad ganaría la batalla para siempre, borrando cualquier rastro de decencia humana. La tensión en el pasillo era casi eléctrica. Esperanza guiaba a don Mateo, cuyas piernas apenas respondían, hacia el pequeño elevador de servicio que solía usar para subir las pesadas sábanas. Cada crujido del suelo de madera sonaba como una explosión en el silencio sepulcral de la noche, mientras las sombras de los cuadros de antepasados parecían juzgarlos. Ella sabía que si el sensor de movimiento se activaba en la estancia principal, la alarma silenciosa alertaría directamente al celular de Ricardo, poniendo fin a su intento de rescate antes de que pudieran siquiera cruzar el umbral de la biblioteca. Ricardo caminaba impaciente por el despacho, golpeando nerviosamente su anillo de oro contra el escritorio de caoba. Se preguntaba por qué su padre no estaba en su cama, sintiendo que algo se le escapaba de las manos justo cuando la victoria estaba tan cerca. Ese viejo testarudo siempre ha sido un problema, pero esta noche se acaba su suerte, le dijo a Patricia, quien asentía mientras revisaba unos documentos legales con una frialdad que helaba la sangre. No sabían que apenas a unos metros de distancia, Esperanza contenía la respiración de don Mateo con una mano temblorosa pero decidida. Esperanza demostró una agilidad que nadie sospechaba en una mujer de su condición, usando su conocimiento profundo de la mansión para esquivar las cámaras que ella misma limpiaba a diario. Sabía exactamente en qué ángulo el lente no alcanzaba a cubrir la esquina del corredor que llevaba a las cocinas. Un detalle que el jefe de seguridad siempre había ignorado por arrogancia. Mientras arrastraba el peso del patrón, recordaba cada pasadizo y cada puerta que no cerraba bien, convirtiendo su labor de años en el mapa perfecto para una fuga desesperada bajo la lluvia torrencial que no daba tregua. En un momento de descuido, Ricardo salió al pasillo y encontró a un joven jardinero que aún no se había retirado por la tormenta. Sin mediar palabra, el heredero lo tomó de la camisa y le gritó con un desprecio inhumano, preguntándole si había visto al estorbo de su padre vagando por los jardines. El muchacho, aterrorizado por la violencia en los ojos de su patrón, solo pudo balbucear que no sabía nada,
mientras Ricardo lo lanzaba contra la pared, tratándolo como si fuera basura. Esperanza observaba la escena desde la oscuridad, sintiendo una indignación que reafirmaba su voluntad de no dejar a don Mateo en manos de semejante monstruo. Mientras el drama se desarrollaba en las sombras de la mansión de las Lomas, una pregunta quedaba flotando en el aire cargado de traición y miedo. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Esperanza al ver a un hombre indefenso ser casado por su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios, pues tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a entender el valor de la lealtad en estos tiempos tan difíciles. A veces la decisión más difícil es la que marca la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que ya no tiene voz para defenderse. El primer gran susto ocurrió cuando Ricardo encontró un trapo de limpieza olvidado justo en la entrada de la biblioteca donde antes se escondían. El hombre se agachó, recogió la tela y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro al reconocer el patrón de flores que Esperanza siempre usaba. «Exalgatau sabe algo», murmuró para sí mismo, comenzando a caminar con paso firme hacia el área de servicio, gritando el nombre de la empleada con una voz que hacía vibrar los cristales de las vitrinas. El peligro era inminente y el cazador parecía haber encontrado finalmente el rastro de su presa. Sin perder la compostura, Esperanza salió de las sombras de la despensa, enfrentando la mirada de fuego de Ricardo con una humildad que escondía un acero inoxidable. Le dijo que estaba terminando de organizar la vajilla de plata que Patricia le había encargado con tanta urgencia antes de la cena, manteniendo sus manos ocultas para que no viera cómo le temblaban los dedos. El aire entre ellos era pesado, lleno de una desconfianza mutua que amenazaba con estallar en violencia física en cualquier momento. Pero ella no retrocedió ni un solo centímetro ante el poder del dinero. «Escúchame bien, sirvienta de quinta», le espetó Ricardo mientras se acercaba tanto que ella podía oler el costoso whisky en su aliento. «¿Dónde está mi padre? No intentes jugar a la heroína con un cadáver que todavía camina, porque te juro que terminarás en la calle antes de que puedas decir tu nombre». Esperanza, con la voz firme pero respetuosa, respondió que el patrón se había sentido cansado y que ella misma lo había ayudado a irse a un lugar donde pudiera descansar sin ruidos molestos. La respuesta, ambigua y valiente, solo aumentó la furia del hombre. Aprovechando un segundo en el que Ricardo se distrajo por una llamada de Patricia, Esperanza hizo una seña rápida a don Mateo, quien estaba oculto tras un estante de suministros. Con una fuerza sobrehumana, logró ayudar al anciano a llegar a la puerta trasera que daba al callejón, donde los camiones de basura recogían los desechos de la élite. El contraste era doloroso. El hombre más rico de la zona estaba huyendo por la salida más humilde, apoyado en el hombro de la mujer a la que nunca le dio las gracias en 20 años de servicio impecable. Otros empleados de la casa comenzaron a notar que algo extraño sucedía, viendo a Esperanza moverse con una prisa inusual por áreas que ya deberían estar cerradas. Una cocinera intentó preguntar qué pasaba, pero Patricia apareció en el marco de la puerta con su mirada de hielo, ordenando a todos que regresaran a sus habitaciones y que no hicieran preguntas si querían conservar su empleo. La atmósfera de intimidación era tal que nadie se atrevió a intervenir, aunque en sus corazones todos sabían que una gran injusticia se estaba fraguando en la oscuridad de esa noche mexicana. Antes de salir definitivamente de la propiedad, Esperanza se arriesgó a entrar un segundo más al ala principal para buscar los frascos que Ricardo había usado. Sabía que sin esa prueba física, la palabra de una empleada no valdría nada contra el poder de un apellido influyente en los tribunales de la ciudad. Con el corazón en la garganta, logró encontrar los envases vacíos escondidos tras un jarrón de la dinastía Ming, guardándolos rápidamente en el bolsillo de su delantal mientras escuchaba los pasos de Ricardo regresando al dormitorio principal con un grito de rabia al no encontrar a su padre. El escape hacia la camioneta vieja de Esperanza fue una odisea de barro y lluvia, donde cada resbalón de don Mateo se sentía como una sentencia de captura inminente. El pequeño vehículo, una reliquia que ella usaba para traer flores de Xochimilco los fines de semana, roncaba con dificultad al encender, amenazando con delatar su posición
ante la vigilancia de la entrada principal. Esperanza rezaba en voz baja a todos sus santos mientras metía la primera velocidad, viendo por el retrovisor cómo las luces de la mansión se encendían todas a la vez, señal de que la cacería humana había comenzado formalmente. Justo cuando estaban por llegar al portón eléctrico, un guardia de seguridad les hizo la señal de alto con su linterna, cegándolos momentáneamente con la luz blanca y potente. Esperanza sintió que el mundo se detenía y que el plan de salvación se desmoronaba ante sus ojos. Mientras don Mateo se hundía en el asiento intentando no ser reconocido bajo una vieja manta de lana, el guardia se acercó lentamente a la ventanilla, golpeando el vidrio con sus nudillos, mientras el motor de la camioneta fallaba y se apagaba, dejándolos a merced de la voluntad de un extraño en medio de la tormenta. El viaje hasta Xochimilco fue un calvario de baches y miedos bajo la lluvia, pero finalmente llegaron a la pequeña casita de Esperanza, un refugio de paredes humildes, pero llenas de un calor humano que no existía en la mansión. Mientras la ciudad dormía, ella preparó un té de hierbas tradicionales, una receta de su abuelita que servía para limpiar el cuerpo de las toxinas que Ricardo le había suministrado al patrón durante semanas. El contraste no podía ser mayor en él, hombre que siempre durmió en sábanas de seda importada. Ahora descansaba en un catre sencillo, pero rodeado de una paz y una seguridad que no había sentido en años dentro de su propia casa. Con el paso de los días, en aquel rincón tranquilo de la ciudad, don Mateo comenzó a recuperar la lucidez, y sus ojos, antes nublados por el veneno químico, volvieron a brillar con la chispa de la inteligencia que lo hizo grande. Esperanza lo cuidaba con una devoción casi maternal, dándole cucharadas de atole calientito y contándole con voz suave lo que había sucedido aquella noche de lluvia en la que él casi pierde la vida. El magnate escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta al darse cuenta de que su inmensa fortuna no valía nada comparada con la lealtad desinteresada de su empleada michoacana. Pero Esperanza sabía que con solo esconder al patrón no bastaba para ganar esta guerra, así que decidió regresar a la mansión de las Lomas para terminar de recolectar las pruebas que hundirían a los traidores para siempre. Usando su llave de servicio y moviéndose como una sombra, entró sigilosamente al despacho de Ricardo y recuperó su propio teléfono celular, el cual había dejado grabando oculto entre los libros la tarde anterior. En ese pequeño aparato se encontraba la confesión grabada de Ricardo y Patricia, discutiendo con total sangre fría cómo se repartirían toda la lana una vez que el viejo fuera declarado legalmente muerto ante la sociedad. La mañana de la audiencia judicial llegó con un cielo gris y cargado de presagios. Mientras Ricardo y Patricia se presentaban en la oficina de los abogados con sus mejores trajes y una arrogancia que les desbordaba por los poros, ellos estaban convencidos de que el juez firmaría la interdicción de don Mateo sin dudarlo ni un segundo, permitiéndoles tomar el control total de las empresas y las cuentas bancarias de la familia. Se sentían los dueños del mundo, repartiéndose el botín con la mirada, mientras el abogado principal preparaba el acta que sepultaría para siempre el legado y la voluntad de su padre. Justo cuando el juez estaba a punto de estampar su firma en el documento definitivo que cambiaría todo, las puertas de la oficina se abrieron de par en par, dejando entrar una luz que cegó momentáneamente a los presentes. Esperanza entró caminando con una rectitud admirable, no con su uniforme de limpieza manchado de cloro, sino con un vestido sencillo e impecable que resaltaba su dignidad inquebrantable de mujer mexicana. A su lado, para sorpresa de todos, caminaba el joven Diego, el nieto del patrón, quien sostenía con mucha fuerza la mano de la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la justicia. Con un gesto pausado y firme que dejó a todos mudos, Esperanza colocó sobre la mesa de caoba los frascos de medicamento adulterado que había rescatado de la basura de la mansión. Junto con un informe de laboratorio privado, el silencio en la sala se volvió tan pesado que se podía escuchar la respiración agitada de Ricardo, quien sentía como el piso se abría bajo sus pies ante la contundencia de la evidencia física. No era solo la palabra de una humilde empleada doméstica, era la prueba irrefutable de un intento de asesinato lento y premeditado por su propio hijo y su nuera. Sin decir una palabra más, Esperanza presionó el botón de reproducción de su teléfono, y la voz de Ricardo inundó la habitación, detallando paso a paso cómo pensaba administrar la dosis final para que su padre no despertara jamás de su sueño. Patricia palideció al escucharse a sí misma
riendo, mientras decía que la fortuna de los Valderrama por fin estaría en manos de quienes realmente sabían gastarla en lujos de verdad y viajes caros. Los abogados presentes bajaron la vista avergonzados, mientras el juez observaba a los acusados con una expresión de horror y desprecio absoluto que no dejaba lugar a dudas. Pero la revelación más grande todavía estaba por venir en ese momento de tensión máxima. Pues Esperanza entregó al juez un documento notariado que don Mateo había firmado meses atrás cuando empezó a sospechar de su propia familia. En ese papel oficial, el millonario dejaba la administración de todos sus bienes a un consejo de confianza ajeno a sus hijos, dejando claro que si algo le sucedía de forma sospechosa, sus herederos no recibirían ni un solo peso. Ricardo y Patricia se miraron entre sí con terror, dándose cuenta de que su codicia los había llevado directamente a la ruina total frente a los ojos del mundo. La cara de los villanos se transformó en una máscara de desesperación y furia ciega, pasando de la superioridad absoluta a la humillación pública en cuestión de unos pocos segundos frente a todos sus socios comerciales. Patricia intentó gritar que todo era un montaje de la sirvienta envidiosa, pero el peso de las grabaciones y los testimonios era una losa que nadie podía levantar por más influencias que tuvieran. El escándalo en la firma legal era total, y la caída desde el pedestal de la alta sociedad mexicana fue tan estrepitosa que retumbó en cada rincón de los edificios más lujosos de la capital. Lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta, pues la justicia divina a veces tarda un poco, pero siempre llega de la mano de quien menos lo esperamos en esta vida llena de vueltas. Si esta historia ya te tiene con los nervios de punta y el corazón latiendo fuerte, no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas el final más impactante que hayamos contado. El desenlace de don Mateo y el destino de Esperanza te demostrarán que el bien siempre tiene una última carta bajo la manga. Así que quédate con nosotros. Cuando todos pensaban que la sorpresa había terminado, la puerta se abrió de nuevo y entró don Mateo caminando con una firmeza que nadie creía posible después de semanas de enfermedad. Su mirada, antes perdida por las drogas que le daba su hijo, ahora brillaba con un fuego de justicia que hizo que Ricardo retrocediera hasta chocar con la pared de caoba. El magnate no necesitaba gritar para imponer su presencia, pues el silencio que se apoderó del despacho era el reconocimiento de un hombre que había regresado de la muerte para reclamar lo que era suyo por derecho propio. Ricardo intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atoraron en la garganta al ver la decepción profunda en los ojos de su padre, quien simplemente levantó una mano para callarlo. Don Mateo se acercó al escritorio y tomó el documento de interdicción, rompiéndolo en 1000 pedazos frente a la cara de su nuera, quien temblaba de pura rabia y miedo. El ruido del papel desgarrándose fue el sonido de la libertad para el anciano y la sentencia definitiva para aquellos que habían vendido su alma por un puñado de lana que nunca llegarían a tocar. En ese instante, 2 oficiales de la policía entraron al despacho, alertados por las grabaciones que Esperanza había entregado previamente a las autoridades, como prueba de un crimen premeditado contra la vida del patrón. El pánico se apoderó de Patricia, quien intentó esconderse detrás de los abogados, pero el juez ordenó que fueran detenidos de inmediato para iniciar el proceso penal por intento de homicidio y fraude. El lujo de sus trajes no pudo ocultar la vergüenza de ser esposados frente a sus propios colegas, marcando el fin de su reinado de terror y soberbia en la Ciudad de México. Entonces Ricardo, completamente derrotado y con las lágrimas corriendo por sus mejillas, se lanzó a los pies de su padre suplicando un perdón que ya no tenía cabida después de tanta traición y maldad. Don Mateo lo miró desde arriba con una tristeza infinita y le dijo que lo que más le dolía no era el intento de robo, sino haber criado a un hombre que no conocía el valor de la gratitud. Los guardias lo levantaron del suelo mientras él gritaba que todo había sido idea de Patricia, demostrando su falta de carácter hasta el último segundo de su libertad perdida. La escena era digna de una película, con los villanos siendo sacados a rastras por el pasillo principal ante la mirada atónita de los empleados y socios que alguna vez los respetaron por puro compromiso social. Patricia lanzaba insultos contra Esperanza, llamándola de todas las formas despectivas posibles, pero la empleada se mantuvo de pie, con la frente en alto y una serenidad que solo da la conciencia tranquila. El pequeño Diego observaba
todo desde un rincón, apretando el puño al ver cómo la justicia finalmente ponía a cada quien en el lugar que se merecía por sus acciones inhumanas y crueles. Don Mateo se acercó a Esperanza y frente a todos los presentes le tomó las manos curtidas por el trabajo duro y le dio las gracias con una voz que vibraba de emoción pura y sincera. Él declaró en ese momento que ella era la verdadera heroína de la familia, la única que no buscaba un centavo a cambio de su lealtad y el cuidado que le salvó la vida en la oscuridad. El reconocimiento público fue el golpe final para el ego de sus hijos, quienes veían desde lejos como la mujer que tanto humillaron se convertía en la persona más importante para el patriarca. El despacho, que minutos antes era un nido de conspiraciones oscuras, ahora se llenaba de un aire de renovación y alivio que contagiaba a todos los que presenciaron el milagro de la justicia. Los abogados, dándose cuenta del error cometido al apoyar a Ricardo, se apresuraron a ponerse a disposición de don Mateo, pero él ya no necesitaba de sus servicios manchados por la duda y la conveniencia. El poder real no estaba en las leyes que intentaron torcer, sino en la verdad irrefutable que Esperanza había guardado celosamente bajo su delantal durante toda esa pesadilla que por fin terminaba. Finalmente, con un gesto de autoridad que recordó sus mejores años de juventud, don Mateo ordenó que se cerraran todas las cuentas a las que Ricardo tenía acceso, dejándolo sin un solo peso para pagar su defensa legal. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era un silencio de victoria y respeto absoluto hacia la valentía de una mujer que demostró que el carácter no tiene precio ni clase social. La justicia se había restaurado en el corazón de la familia Valderrama y la sombra de la traición por fin se disipaba ante la luz de la verdad más brillante y pura. Don Mateo no regresó a la vida de antes, sino que decidió que su riqueza debía servir para algo mucho más grande que comprar cuadros caros o autos de lujo para presumir. La mansión de las Lomas, que alguna vez fue un lugar de frialdad y traición, abrió sus puertas de par en par para convertirse en la Fundación Reyes Valderrama, un espacio dedicado a apoyar a trabajadores humildes que, como Esperanza, dan su vida por los demás sin recibir ni un gracias a cambio. El aroma del atole de vainilla ahora inunda los pasillos todas las mañanas, pero no como un secreto oculto, sino como un símbolo de bienvenida para todos aquellos que buscan una oportunidad para salir adelante con honestidad. Esperanza ya no usa el uniforme de sirvienta, ni tiene que bajar la mirada ante nadie por miedo al desprecio, pues don Mateo la nombró gestora honoraria de todos sus proyectos sociales y de salud. Ahora, sus manos curtidas por el trabajo duro firman cheques para becas estudiantiles y medicinas para los más necesitados, demostrando que la inteligencia y el corazón no dependen del título que uno tenga colgado en la pared del despacho. Ella sigue siendo la misma mujer sencilla de Michoacán, pero ahora camina por los jardines de la propiedad con la seguridad de quien sabe que su integridad fue la única que mantuvo en pie un imperio que estaba destinado a desmoronarse por la avaricia. El joven Diego creció rodeado del amor genuino de su abuelo y de las enseñanzas llenas de sabiduría de su abuelita Esperanza, quien le enseñó que el respeto se gana con acciones y no con billetes en la cartera. El muchacho se convirtió en el puente entre dos mundos, aprendiendo que la verdadera nobleza se encuentra en los ojos de la gente que trabaja la tierra y limpia los suelos con una dignidad inquebrantable cada día. A menudo se les ve a los tres sentados en el patio de la mansión, compartiendo unos tamales y platicando sobre el futuro, dejando atrás para siempre la sombra de la traición que casi destruye su hogar y su tranquilidad. Mientras tanto, en una celda fría y alejada de todo el lujo al que estaban acostumbrados, Ricardo y Patricia pasan sus días enfrentando la dura realidad de las consecuencias de sus actos inhumanos y crueles. Ya no hay perfumes caros ni viajes a Europa, solo el eco de sus propias culpas y el vacío absoluto de haberlo perdido todo por querer tenerlo de la manera más sucia y despiadada posible. La sociedad mexicana que tanto intentaron impresionar, ahora les da la espalda con desprecio, recordando su historia como un ejemplo de lo que sucede cuando la ambición nubla el juicio y el amor por la lana borra el respeto por la propia sangre. La moraleja que nos deja esta historia es clara y resuena con fuerza en cada rincón de nuestro México. La verdadera riqueza de una persona no se mide por el oro acumulado en cajas fuertes, sino por la lealtad y el valor de quien te tiende la mano
en los momentos de mayo, ere oscuridad. La apariencia de humildad muchas veces esconde el carácter más noble y valiente que existe, mientras que el lujo excesivo puede ser la máscara perfecta para la mayo ere de las pobrezas, que es la pobreza del espíritu y la falta de valores humanos. Al final del camino, solo nos llevamos el amor que sembramos y la honradez con la que tratamos a nuestros semejantes en cada paso de nuestra vida. En aquel rincón de Xochimilco donde todo comenzó a sanar, todavía se cuenta la historia de la mujer que salvó a un millonario con un simple balde de limpieza y un silencio cargado de valentía. Don Mateo aprendió que la vida le dio una segunda oportunidad no para acumular más poder, sino para aprender a ver a las personas con el corazón antes que con el bolsillo. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de lealtad y justicia que hemos compartido hoy? Escríbalo en los comentarios, queremos leer su reflexión y saber si alguna vez ha conocido a alguien tan íntegro como nuestra querida Esperanza. Si este relato tocó su alma y le hizo pensar, compártalo con alguien que necesite escuchar este mensaje de humildad hoy mismo.